En breve, transmisión en vivo. 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 Prepara tu corazón. Reúne a tu familia. Dedica los próximos minutos para recibir y aprender de la palabra de Dios a través de esta transmisión. Bienvenidos a Renacer en línea. La semana pasada, en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, hablamos bajo el tema Todo obra para bien. Recordemos. 1. La persecución obró para la expansión del Evangelio. 2. La persecución abrió puertas para el acercamiento de otros. 3. La persecución obró para que la promesa de Dios se cumpliera. Bienvenidos a una transmisión más de su programa Puntos de Crecimiento. Con nosotros, los pastores Francisco y Elizabeth Estefania. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, ¿verdad? A nuestro punto de crecimiento. Estamos hoy listos para compartir la palabra de Dios contigo. Toma un cuaderno, toma un lápiz, algo en lo que puedas hacer apuntes porque en esta noche vamos a aprender. Creo que va a ser gran bendición. Toda esta serie ha sido de gran bendición. Así que, como dijo la pastora, prepárate y mientras tú llamas a tus familiares, a tus amigos, a cualquier persona que esté en tu espacio personal, por favor, abre tu corazón para que recibas esta palabra que sé que va a ser de gran bendición para ti. Así que no vamos a perder más tiempo y yo quiero que ahí donde tú estás, tú inclines tu cabeza y ores con nosotros para que el Espíritu Santo pues nos dé luz y nos dé revelación para que nosotros podamos aplicar su palabra de una manera efectiva para nuestras vidas.
Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, a ti damos la gloria y la honra. Venimos ante ti, oh Dios, porque necesitamos una palabra tuya. Necesitamos de tu Espíritu dándonos revelación y entendimiento para nosotros poder entender y aplicar tu palabra de una manera más efectiva. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, danos luz. Necesitamos de tu revelación en este momento. Amén y amén. Amén. Pastora. Amén. Bueno, pues ya vamos por el estudio número 12, así que quiero pedirte que vayas con nosotros al capítulo 9 del libro de los Hechos, y allí vamos a estar leyendo desde el versículo 1. ¿Lo tienes? Bueno, lee con nosotros, por favor. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió nada. Qué interesante esta historia. Nosotros hemos sido bendecidos porque vemos cómo alguien puede ser transformado para después ser de bendición. Y yo creo que este es el tema de esta serie en este día: transformados para bendecir. Sí, yo creo que viendo el detalle, dice en el capítulo 9, ¿verdad? Versículo 1 que hemos leído, dice que él respiraba aún amenazas y muerte. Es decir, está refiriéndose a cuando fue asesinado Esteban. Y aún estaba Pablo, o Saulo, que aún no se le había cambiado el nombre, lleno de esa pasión desenfrenada, quizás, ¿verdad? De esa emoción que había vivido al ver que alguien murió por lo que él consideraba que era justo, porque él consideraba de que lo que él estaba haciendo estaba bien. Y se atrevió a tomar la iniciativa y a pedir cartas a los sacerdotes para poder seguir haciendo eso, no solamente en Israel, sino en Damasco, que no pertenecía a Israel. Y es interesante cómo el texto dice que todavía, respirando aún, o sea, él parece que todavía sentía ese celo, y lo que resalta esto es de que el hombre era consecuente con lo que él hacía. Él pensaba: esto está mal y yo lo voy a llevar hasta la última consecuencia. El hombre dijo: ok, ya es perseguido, veo que ellos están saliendo, pero yo a donde ellos estén yo voy a ir, porque creo que ellos están equivocados, creo que ellos están haciendo un daño, creo que ellos están equivocados, y yo, por el celo que tengo, por el amor que le tengo a la obra, yo creo que tengo que perseguirlo. Y es interesante esto porque vemos de que él se extendió, igual como el evangelio se extendía, como hablábamos la semana pasada. La persecución también se extendía. Y es notorio, es de gran valor lo que Dios hace con tal de bendecir a una nación, con tal de bendecir a su pueblo, con tal de bendecir a la humanidad. Y eso es lo que nosotros podemos resaltar en este día, de que Pablo estaba determinado, Pablo tenía furia, Pablo tenía celo, Saulo estaba convencido, pero aún así Dios le tocó. Claro, porque quería decir de que todas esas características que hemos leído de Pablo no eran cosas negativas. Al contrario, eran cosas positivas.
lo único que su motivación era la incorrecta. Era la incorrecta. Y por cuanto, por cuanto su motivación era la incorrecta, lo que él hacía era incorrecto. Exactamente. Entonces podemos ver de que el Señor, a pesar de todo, a pesar de el daño o la maldad que él estaba llevando a cabo, pensando que estaba, ¿verdad?, en lo correcto, cómo el Señor tuvo misericordia e intervino en la vida de Pablo para encauzar la motivación, pero las cosas fundamentales de Pablo seguían siendo las fundamentales. Porque como vamos a ver en los futuros estudios, Sí. el hombre con la misma convicción que perseguía a la iglesia, con la misma convicción e intensidad, entonces perseguía a los gentiles, perseguía a aquellos inconversos. O sea, la misma intensidad, lo único que él fue cambiado, reencauzado, fue tocado para entonces poder hacer lo que Dios quería. Eso fue que él se convirtió en el mejor aliado del evangelio. Fíjate que eso es un dato importante aquí. Nosotros muchas veces menospreciamos a la gente, ¿verdad? Rechazamos, tachamos a la gente porque su comportamiento es errado, porque lo que están haciendo está mal, porque nosotros de alguna u otra manera no estamos de acuerdo con lo que hacen, pero es incorrecto nosotros rechazar a cualquier persona o a alguien por lo que haga, porque vemos cómo este hombre, que lo que estaba haciendo obviamente estaba mal, ¿verdad? Pero cómo este hombre Dios lo supo tornar. Tú no sabes a quién Dios va a tornar para que se convierta en tu aliado, porque él se convirtió en el mejor aliado de los apóstoles en aquel entonces. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios, al final de cuentas, puede transformar a cualquiera y utilizarlo para su gloria, por lo que nosotros no podemos rechazar a nadie. Así mismo. Quizás esa persona que tú rechazas, quizás esa persona a quien tú tachas, es la persona que Dios va a usar para bendecirte. No podemos nosotros menospreciar a nadie. Amén. Y por eso es que nosotros nos vamos a dedicar en esta noche a hablar de cómo podemos llegar a ser transformados para bendecir. Cómo nosotros podemos llegar a ser transformados para bendecir. Lo primero que nosotros vemos en estos versículos es de que Pablo o Saulo creó conciencia. Así es. Y yo creo que es importante resaltar de que si nosotros no creamos conciencia de lo que estamos haciendo, nunca nosotros vamos a poder encaminarnos a lo que Dios tiene para nosotros. Como la pastora dijo, Saulo estaba consciente de que él estaba haciendo lo correcto, pero según él, pero vemos de que no. Si vamos al versículo 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, aquí vemos cómo Dios le confronta, cómo Dios crea conciencia en él. Vemos de que de una y otra manera él iba de camino a Damasco, él estaba ya determinado a hacer algo, pero Dios lo confronta diciéndole, ¿sabes qué? No estás haciendo lo correcto. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí Pablo entendió por la forma que Dios se le reveló, porque para los judíos, que de repente se le apareciera un resplandor o que escuchase una voz del cielo, era una señal clara de que él estaba en presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, automáticamente, él entendió por algo que vamos a ver, que vamos a ver después, pero él entendió de que él estaba haciendo algo incorrecto. Así es. Y es importante ver de que él estaba en esa, como dijimos, en esa postura de que él estaba, ¿verdad?, en lo correcto. Y solo una confrontación del Señor pudo cambiarle. Porque es que nosotros no podemos procurar avanzar, ¿verdad? Procurar cambiar si no entendemos que estamos haciendo mal. Entonces fue una confrontación del Señor lo que le hizo a él caer en cuenta, caramba, lo que estoy haciendo está mal.
Y hay muchas maneras en que podemos nosotros ser confrontados. Sí. Hay muchas formas, es decir, lo importante es que de alguna u otra manera nosotros entendamos y hagamos conciencia de que hay que corregir el rumbo hacia donde estamos. Yo creo que nosotros llegamos a crear conciencia de muchas formas. Sí. Hay algunos que simplemente una palabra le hace abrir los ojos. Hay algunos que sencillamente un estudio le hace abrir los ojos. Hay algunas personas que un consejo. Sí. Y hay momentos que Dios nos tiene que confrontar para que nosotros nos despertemos y entendamos de que algo está mal, algo tiene que cambiar. Y yo creo que nosotros tenemos que crear conciencia, porque la conciencia no se obtiene, se crea. Así es. O sea, tú tienes que llegar a un estado de sentarse y poder analizar lo que estás haciendo y crear conciencia, decir, ¿sabes qué? Esto no lo estoy haciendo bien, aquello puedo mejorar, porque sin eso nunca puede empezar el proceso de la transformación. Si tú no crees de que necesitas en realidad cambiar, tú nunca vas a cambiar. Así es. Entonces hay que crear conciencia para empezar a caminar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Es lo que decía el salmista, escudriña, oh Dios, mi corazón. Así mismo. Conoce mis más íntimos pensamientos. Pesa las intenciones de mi corazón, dice. Y si estoy yendo por camino de iniquidad, ¿verdad? Guíame por el camino eterno. Mira lo que él dice. Amén. Yo necesito hacer conciencia. Si lo que estoy haciendo está mal, entonces, Señor, encamíname. Así mismo, porque Dios usa diferentes métodos para crear conciencia de la necesidad de cambio. Lo que Dios crea que para ti te va a llamar la atención, Él lo va a usar, porque algo estamos seguros, es que Dios quiere intervenir en nosotros, Dios quiere tratar con nosotros para convertirnos en vasos de honra, que nos lleven a reflejar y a transmitir eso que Dios tiene para nosotros. Y me pongo a pensar un ejemplo en el caso de David. Sí. Dice que David pues toma la esposa de Urías, mata a Urías, y él estaba como si nada hubiese pasado. Él estaba normal, pero ¿sabes qué? Tuvo que venir un Natán y confrontar a David para que David entendiese, óyeme, estoy mal. Y fue en ese momento donde él se postró y dijo, Señor, ¿sabes qué? Yo estoy mal, trata conmigo, me arrepiento. Y ahí mismo dice la Biblia que él se arrepintió en el momento. Y ahí nos damos cuenta de que necesitamos muchas veces ser confrontados. Y yo creo que definitivamente, como dice el pastor, todos necesitamos, porque todos erramos, ¿verdad? A veces nosotros tomamos malas decisiones, tomamos el camino incorrecto, todos nosotros. Eso es importante que tú lo entiendas y que lo entendamos. Todos cometemos errores, todos a veces tomamos las decisiones incorrectas. Así que no está mal, no vamos a justificar, pero vamos a decir, es algo que todo ser humano se ve, ¿verdad? Tiene la tendencia a hacer. Pero lo importante aquí es si cambiamos el rumbo o no. Porque eso es lo importante. Y yo te digo, es mejor tener una confrontación con Dios que ser confrontado por el hombre. David decía, mira, que caiga yo en tus manos, Jehová, y no en las manos del hombre, porque a veces cuando los hombres confrontamos a otros hombres, no somos tan misericordiosos como Dios es. Así que si Dios tiene que confrontarte, si Dios te está confrontando, oye, siéntete, aunque con las confrontaciones pueden doler, pero siéntete, qué sé yo, confiado y privilegiado, porque cuando Dios confronta lo hace con misericordia. Dios no nos confronta para avergonzarnos, Dios nos confronta para corregirnos. Y convertirnos en vasos de honra. O sea, cada vez que Dios nos confronta es porque quiere hacer algo con nosotros. Es porque nos quiere llevar a otro nivel. Es porque quiere bendecirnos, es porque quiere entregarnos algo. Y yo creo que en cada nueva etapa que nosotros entramos, yo creo que tenemos que ser confrontados de cosas que debemos de dejar, porque cada etapa demanda algo de nosotros, y hay cosas que vamos a poder llevar con nosotros, pero hay cosas que determinadamente nosotros tenemos que dejar. Y en este caso, Pablo era un excelente hombre, un hombre fiel, un hombre leal, un hombre que tenía una convicción extraordinaria, pero su causa
la motivación era la incorrecta. Y por eso Dios lo tuvo que decir, ¿sabes qué? Yo te tengo que venir al encuentro. Y yo te digo en esta hora, ¿sabes qué? Quizás Dios te va a salir al encuentro a ti porque te quiere usar. Amén. Así que no le tengas miedo. Amén. No le tengas miedo. Lo que Dios te pida o el momento o el método que Dios use, acéptalo, porque lo que Él quiere es llamar la atención para hacerte entender que hay cosas que hay que dejar porque hay cosas buenas en el futuro. Y yo creo que para nosotros poder encaminarnos y convertirnos o ser transformados en personas que pueden bendecir a otros, yo creo que tenemos que crear conciencia de las cosas que nosotros tenemos que adaptar. Estamos haciendo mal. Así es, necesitamos conciencia. Otra cosa que vemos muy marcado allí en esta historia es que Pablo o Saulo, ¿verdad? Mostró bastante disposición. Él estaba dispuesto a hacer, ¿verdad? Lo que sea que se le pidiese. Dice que él pregunta cuando ve, en el versículo 6, dice que él temblando y temeroso. Fíjate que ese encuentro con el Señor causó en la vida de Pablo una reverencia. Sí, reverencia, porque hay veces que nosotros, Dios está tratando con nosotros, Dios está moviendo en la iglesia, Dios está moviendo con tu familia, y hay veces que hay gente que se queda como que nada está pasando, pero ¿cómo podemos nosotros estar en la presencia del gran yo soy, del Shaddai, del Rey del universo, y no mostrar una actitud de reverencia? Es decir, Dios está en tu casa, Dios está moviendo, Dios está haciendo cosas, y tú no te puedes quedar como que nada está pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso no se puede. En la presencia del Señor siempre tiene que haber algo, un cambio. Tiene que pasar algo. Dice que él temblaba y temeroso de su presencia. Mira que él no temblaba cuando estaba permitiendo la muerte o consintiendo la muerte de Esteban. O cuando estaba persiguiendo a O alguien. cuando estaba delante de los sacerdotes. No temblaba ante la presencia de aquel que él pudo percibir, que era el Señor de los señores. Porque fíjate cómo él dice, Señor. Le dice Señor. Inmediatamente me llama la atención porque este no era el que estaba persiguiendo y diciendo aquellos de aquel camino y no sé cuántas cosas. Ahora, al sentir la presencia del Señor, porque no lo podía ver, al sentir la presencia del Señor y al poder experimentar el resplandor, dice que dijo, Señor. Yo me pregunto cuántas veces nosotros actuamos así ante la presencia de Dios. O cuando Dios nos pide algo, le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque inmediatamente Él le pregunta, ¿qué quieres que haga? Había una disposición. Es decir, el Señor estaba teniendo un trato con él y en vez de él cerrarse o quizás ponerse a poner pretextos o cualquier cosa, él inmediatamente se dispuso. Porque esa es la mejor definición de la palabra disposición. Estar listo, es una aptitud. Yo estoy listo inmediatamente cuando él estaba listo para hacer lo que sea, porque incluso dice que cuando el Señor le dijo lo que tenía que hacer, el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Fíjate que Pablo era el que estaba dirigiendo esa expedición. Él era el que daba las órdenes, pero ahora los hombres tuvieron que cogerlo y llevarlo a él. Mira el cambio, mira la disposición. Se dispuso a ser llevado con tal de obedecer. Y dice que le dijeron, levántate. El Señor le dijo, ve, levántate y entra a esa ciudad. Inmediatamente, ¿qué hizo Pablo? Se levantó. Entonces, yo creo que hay un dicho por ahí que dice que tú no puedes hacer algo si no lo quieres. Así es. O sea, lo primero es tú, pues, crear conciencia, pero lo segundo es estar dispuesto, porque muchas veces Dios cree conciencia, Dios usa su Espíritu Santo, Dios usa un hermano, Dios usa su palabra, Dios usa cualquier persona para crear conciencia en nosotros. Y ¿sabes qué? Esto se tiene que cambiar, lo otro se tiene que cambiar, pero muchas veces no estamos dispuestos a nosotros hacer lo que Dios nos pida. Y eso yo creo que es esencial. Cuando Dios nos diga que tenemos que hacer algo, no tenemos que poner pretexto, no tenemos que poner excusa. Nosotros tenemos que estar dispuestos. ¿Sabe por qué? Porque eso dice que nosotros confiamos en Él, porque eso dice que nosotros le creemos a Él, que entendemos de que lo que Él quiere es para mi bienestar. Y entonces ahí Él le dijo, Señor, dime lo que quieres. ¿Qué tú quieres que yo haga? Estoy actuando mal. Estoy actuando mal, ahora lo reconozco, porque automáticamente le dice Señor, Él reconoce de que la autoridad, Él reconoce, eso uno lo pasa por alto,
Pero cuando él se revela, Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Así es. Por lo que estaba pasando, él automáticamente reconoce, no, Jesús es un ser celestial. Jesús es alguien que está por encima de todo. Jesús es el Hijo de Dios, como él lo había dicho, por lo que él estaba experimentando. Automáticamente él no puso pretexto. Así es. Él se rindió, y muchas veces se nos hace difícil nosotros rendir nuestra voluntad y estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que también eso para aportar, el hecho de que él le llama Señor, inmediatamente quiere decir que está sujeto a él para hacer lo que éste le comande hacer. Es decir, le pregunto, si nosotros venimos a Cristo, le damos la vida a Él, lo aceptamos como Señor y Salvador, pero cuando el Señor nos dice, veas esto, porque el hecho de que Él tenía que entrar a ese lugar, él pudo haberle puesto al Señor miles de pretextos, porque los cristianos que estaban ahí podían apedrearlo. Exactamente. Él le dice, ve a casa de un hombre llamado Ananías, si lees más adelante. ¿Qué hizo él? Es decir, él pudo haberle dicho, ay no, eso es muy peligroso, quién sabe lo que van a hacer conmigo, etcétera, etcétera. Sin embargo, él fue. Entonces, en el momento en que Jesús es mi Señor, no solamente mi Salvador, porque el que Él sea nuestro Salvador habla de los beneficios que obtenemos de Él. Pero cuando se habla de que es Señor de mi vida, quiere decir que yo estoy sujeta a Él. No solamente yo busco sus beneficios, sino que estoy dispuesta a hacer lo que Él me mande y a dejarle gobernar en mi vida. En el momento en que le dice Señor, Él está diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy aquí a tu servicio. Lo que tú quieras, a tu disposición, yo estoy dispuesto. Y si analizamos toda la vida del apóstol Pablo o de Saulo, vamos a ver de que está bien marcada la actitud que él tiene de siempre estar dispuesto a hacer lo que Dios le dictaba hacer, no importando aunque su vida estuviese en peligro. Siempre él estaba ahí. A donde quiera que el Señor le enviaba, él iba. A donde lo que el Señor le mandaba hacer, él lo hacía. Porque eso es una característica de una persona que ha sido tocada y transformada, que entiende de que ya no se pertenece a sí mismo, sino que está bajo el señorío de el Señor en este caso. Claro, entonces, es que no hay quizás una mayor evidencia de una persona transformada que el hecho de que ya no vive más conforme a sus propios deseos y a su propia voluntad, sino que ahora está sujeto a otro. Así mismo. El señorío, cuando una persona es transformada por Dios, cuando alguien ha tenido un encuentro con el Señor y su vida ha cambiado, se nota en que ya decide vivir, era lo que decide vivir para él. El mismo Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora lo que yo vivo, ¿lo vivo para quién? Para Él. Claro. Y un ejemplo, si vamos a Hechos capítulo 21, versículo 13, vamos a encontrar lo que Pablo estaba aún dispuesto a hacer por esa decisión que había tomado. Entonces dice, Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantado el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Fíjate, porque es interesante, porque Jesús le dice, te voy a revelar lo que vas a sufrir. Y él lo entendió. Él dijo, no, yo estoy dispuesto a hacer lo que Él quiera que yo haga. Porque Él me compró, porque yo entiendo de que Él es mi Señor. Y yo creo que nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios quiera que nosotros hagamos para convertirnos en personas de bendición. Yo creo fielmente que debemos decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y yo creo que vale la pena decir o resaltar lo que David decía. Escudriñame. Y guíame al camino eterno. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a hacer su voluntad. Es que no va a haber transformación sin una verdadera disposición. Tenemos que estar dispuestos. El cambio no viene
El cambio no ocurre si yo no estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para cambiar. Y eso fue lo que Pablo hizo. Él estuvo dispuesto a hacer lo que fuese necesario para él poder cambiar. Así mismo, así mismo. Entonces hemos visto de que Pablo fue concientizado, creó conciencia de que debía cambiar. Hemos visto de que él estuvo dispuesto a cambiar lo que sea que él tenía que cambiar. Y lo último que vemos en estos versículos es que él tuvo la capacidad de adaptarse, reencauzar su vida en dirección de lo que Dios quería para él. Así es. Vemos que dice aquí en el capítulo 8, capítulo 9, versículo 8, dice: entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo allí 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fíjate que él había salido originalmente a Damasco, ¿verdad?, para perseguir a los cristianos, pero ahora, como se encontró con el maestro, su objetivo cambió totalmente. Es decir, él se adaptó a lo que ahora el Señor esperaba de él. Dice que cuando él entra, ya no entra por iniciativa propia, no entra para perseguir a los seguidores de Jesús, sino porque tenía otros planes que se le habían sido dados en ese momento. Así mismo, y es interesante porque vemos donde ya los planes de ir y perseguir a la iglesia, los planes de ir y llevar preso y regresar a las personas cristianas a Jerusalén, ya no estaban vigentes. O sea, el hombre entendió de que necesitaba cambiar en el momento, que había que adaptarse en el momento. Y ¿sabes lo que me hace preguntarme? Que muchas veces personas se preguntan si el cambio es instantáneo o que si el cambio es paulatinamente. Hay cosas que tienen que cambiar ya. Así es, en el momento. En el momento, sí. No se le puede dar largas a las cosas. Es como si alguien dijera, no, yo fumo cigarrillo y me fumo una caja al día y mañana me voy a fumar 20 y después mañana 3. No, tú lo dejas ahí. Claro, en el momento, ahí romper. Sí. Hay cosas que uno tiene que dejar en el momento y adaptar en el momento, sin darle rienda suelta, porque es como que no estamos dispuestos a soltar de una vez, y por eso nos escondemos de que detrás de la excusa de que no podemos, que es difícil, o que es un proceso. Hay cosas sí que se llevan su tiempo, hay cosas que no. En este caso, Pablo no dijo, no, mira, yo voy a, lo voy a perseguir, pero no lo voy a meter preso. Después solo voy a matar a uno o dos, o solamente voy a encarcelar 10. No, él decidió en el momento adaptarse, no lo voy a hacer más. Sí, es decir, no lo voy como a hacer dice el más. pastor, hay cosas que tendremos que cortar de raíz, que es una decisión. Es decir, la adaptabilidad es una decisión. Cuando tú entiendes, cuando tú tienes, ¿verdad?, la conciencia, como hemos dicho, de que algo estás haciendo mal, de que necesitas cambiar, tú te dispones y lo primero que tú haces es adaptarte, porque cuando hay disposición, hay la voluntad para hacer los cambios necesarios, es decir, para tomar las decisiones necesarias. Yo me tengo que adaptar. Es una locura, ¿verdad?, que nosotros pensemos que no haciendo o no estando en la disposición de ser flexibles, vamos a llegar muy lejos. Hay cosas que hay que cortarlas de raíz. Tú sabes que esa relación está mal, córtala, no le des más rienda a eso. Sabes que lo que estás haciendo está mal, córtalo de raíz. Sabes que eso que estás viendo no te conviene, córtalo de raíz. Mientras más espacio tú le des a eso, más difícil se te va a hacer cambiar. Amén. Y es que tenemos que entender de que toda transformación exige un cambio. Así es. O sea, no podemos desear la gloria, desear todo lo que Dios tiene para nosotros, desear ser bendición sin pasar por el camino del cambio. Es que las cosas van de la mano. Si queremos ser usados para bendición o para bendecir, tenemos que estar dispuestos a ajustarnos, a adaptarnos, a cambiar lo que debamos de cambiar para entonces ser de bendición. Es que es increíble porque hay veces que nosotros no entendemos de que por naturaleza el ser humano
es muy adaptable. Ujú. Es muy adaptable. Fíjate que hay veces que uno se sorprende cuando ve las noticias de cómo vive la gente en ciertos lugares. Tú dices, wow, ¿y cómo es posible? Claro, uno que está afuera no lo entiende, pero el que vive en medio de la situación lo entiende. Entonces yo me pregunto, entendemos nosotros de que si nos podemos adaptar cuando las situaciones son precarias, ¿verdad? Si nos podemos adaptar a quizás un nivel de vida mucho más inferior del que el Señor ha preparado para nosotros, ¿por qué no nos podemos adaptar cuando necesitamos cambiar cosas? Es decir, si yo estoy gastando 1,000 y sé que nada más puedo gastar 500, ¿eh? Si estoy yo dispuesta a pagar el precio de ahorrar esos 500 para guardar y tener, ¿verdad? Y cumplir con lo que quiero cumplir. Muchas veces nosotros buscamos miles de excusas, Así pero en mismo. realidad como seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos. Sí, así mismo. Lo que pasa es que muchas veces no la usamos. Sí, muchas veces no estamos conscientes de eso. Sí. O sea, tiene que haber un cambio, tiene que adaptar. Yo creo que tenemos que adaptarnos. Yo creo que nosotros no podemos tener un encuentro con Dios y seguir siendo el mismo. Así es, tiene que haber una adaptación. Tiene que haber algo. Me acuerdo cuando Jacob se encontró con el Señor, tuvo que cambiar. Así es. Yo creo que cada momento que nosotros o cada experiencia que tenemos con el Señor nos va a marcar y nos va a dejar, nos va a hacer dejar cosas que debemos de dejar. Un ejemplo, Zaqueo. Así que tuvo un encuentro con el Señor. Él no pudo seguir siendo el mismo. Dice que él, que cuando creó conciencia, estuvo dispuesto, dijo, ¿no sabes qué? Yo voy a devolver a aquellos que le he robado, y si a alguno le he robado, le voy a devolver aún más. Entonces tú ves de que hubo una adaptación, hubo un cambio. Y es lo que dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahí nos da a entender de que hay una adaptación. Debe haber. O sea, pasa algo. Tiene que pasar algo. No podemos ser los mismos. Así es. Y dice también 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Mientras más adaptables somos nosotros, más vamos a experimentar el nivel de vida que Dios espera. Si tú no estás dispuesto a de vez en cuando sentirte incómodo con las situaciones en las que Dios te mete porque quiere llevarte a un mayor nivel de gloria, entonces no vas a llegar a donde tú quieres llegar, no vas a llegar a la plenitud que Dios quiere, a la que Él quiere llevarte. Para nosotros poder seguir escalando y seguir creciendo, vamos a tener muchas veces que adaptarnos, vas a tener que ampliar tu mente, vas a tener que dejar cosas, vas a tener que adquirir cosas, porque el Señor nos quiere transformar. Pablo lo decía, de gloria en gloria, a la misma imagen. Amén. ¿Sabe lo bueno que sería que nosotros fuésemos bendición a todas las personas que nos rodean? Amén. Bendición a nuestras parejas, bendición a nuestros hijos, bendición a nuestros amigos, bendición a nuestros vecinos. Yo creo que nosotros llegaríamos a más personas y tocaríamos a más personas si nos convertimos en ese canal de bendición que Dios quiere hacer de nosotros. Como se decía, aquí llegan los que trastornan el mundo. Pero eso solamente va a ocurrir cuando nosotros creamos conciencia de las cosas que debemos de dejar. No todas las cosas que tenemos son malas, Hay algunas cosas buenas que tienen que ser cambiadas por una mejor. Porque siempre nosotros nos concentramos en las cosas malas. No. Hay cosas que son buenas, que se pueden cambiar por otras mejores. Así es. O sea, es todo un proceso, pero sí tenemos que crear conciencia de que podemos hacer mejor, podemos reencaminarnos, podemos corregir, podemos evaluar todo lo que estamos haciendo y ser más efectivo conforme al propósito de Dios. Yo creo que debemos crear conciencia de que podemos hacer mejor. Tenemos que estar dispuestos a hacer los cambios que sean para nosotros convertirnos en esas personas o en ese canal de bendición que Dios nos quiere hacer.
Amén. Y tenemos que hacer las adaptaciones del lugar Así es. para convertirnos en esas personas que Dios va a usar Amén. para bendecir Amén. nuestro entorno. Amén. Así es, porque Dios quiere usarte Amén. para bendecir a otros. Amén. Amén. Eso es una Amén. realidad. Dile a la persona que está a su lado, tú te vas a convertir en un canal de bendición. Amén. Amén. Dilo, tú te vas a Así convertir. es, así es. Tú te vas a convertir. Además, Incluso ya estás en proceso. sí, además yo Amén. creo que tú Lo creemos. declares una palabra profética, le des una palabra profética a la persona que está a tu lado y le diga, tú estás en camino a Amén. convertirte. Así es. Es más, dile, tú eres un canal de bendición. Amén. Así es. Tú eres un canal de bendición, Así pero con es. más entusiasmo, dile, Amén. tú eres un canal de bendición. Amén. Qué bueno, qué bueno. Hemos llegado al final, pero no sin antes concentrarnos en responder algunas de las preguntas. ¿Están ahí? Algunas de las preguntas que personas nos han mandado. Así que nos vamos a concentrar ahora a responder algunas preguntas. Un ejemplo, la hermana Ciora ahí. ¿Cómo alguien cambia si no reconoce que hay algo que debe de mejorar? Ujú. No hay cambio entonces. Así es. No, si no hay conciencia no hay cambio. No. Definitivamente. Nadie va a querer, nadie va a cambiar algo que cree que está bien. ¿Para qué? Exactamente. Esa es la mentalidad humana. Si eso está bien, si No, ese televisor sigue, hasta que siga funcionando, yo no lo cambio No por cambia. otro. Es lo mismo. Sí. Exactamente lo Por mismo. eso dijimos de que la transformación empieza con la creación de conciencia. Amén. Si tú no entiendes que necesitas cambiar, nunca vas a cambiar. Entonces debe haber esa confrontación, debe haber Amén. esa luz de que hay una necesidad de cambiar para que entonces empiece el camino de la transformación. Otra pregunta dice también, si una persona siente que no quiere hacer lo que Dios le pide, pero igual obedece aunque no lo sienta, se puede. Puede una persona sentir que no quiere hacer lo que Dios le pide, pero igual hacerlo y obedecerlo aunque no lo sienta. Se puede porque nosotros no necesariamente nos debemos dejar guiar por las emociones. Ya un día, ¿verdad? Hablamos un poquito de eso. Las emociones son humanas, son parte de nuestro carácter, de nuestra humanidad, pero no fueron puestas por Dios allí como el indicativo de que debemos de hacer o no debemos de hacer. Las emociones, hay emociones que son buenas, obviamente, pero no todas las son. Por eso dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces debemos de saber manejar nuestro sentimiento. ¿Qué hacemos cuando el sentimiento se opone a la voluntad de Dios? O no sabemos si lo que yo siento es o no lo que debo de hacer. Siempre lo que Dios nos pida hacer va a estar conforme a su palabra. Amén. Nunca Dios te va a pedir que hagas algo que no esté de acuerdo con lo que dice la Biblia. Entonces, en el momento en que tú pones tus sentimientos aparte y decides obedecer, es válido delante de Dios, porque no todos los días nos amanecemos con el deseo de hacer todo lo que dice la Biblia. Nadie, es decir, no es real. Pero sin embargo, si nosotros anteponemos la voluntad de Dios a nuestros deseos, vamos a vencer siempre y vamos a estar siempre ejercitados en la obediencia. O sea, porque muchas veces nosotros, o en este tiempo más que nunca, ponemos mucho énfasis en el sentimiento. Sí. Que si no lo siento, no lo hago, que si... Entonces yo me pregunto, ¿todos los días tienes deseo de ir a trabajar? Yo creo que no. O sea, si nosotros hacemos las cosas que hacemos porque lo sentimos, yo creo que nunca vamos a hacer nada. Así es. Yo creo que nosotros tenemos que pasar de esa etapa y romperla, porque yo creo que la obediencia va más allá del sentimiento. Amén. Yo creo que yo estoy seguro de que Pablo no lo sentía, Así es. de que Pablo tenía lucha con eso, pero como quiera entendió de que eso era lo mejor y decidió obedecer. Muchas veces nosotros no vamos a sentir hacer lo que Dios nos pide, pero Dios dice que no es que Él bendice lo que sentimos,
Él bendice lo que hacemos, Así la es. obediencia. Así Y yo es. creo que cuando nosotros empezamos a caminar bajo obediencia, Amén. entonces se cumple lo que dice la palabra de Dios, que Dios pone tanto el querer Amén. como el hacer. Entonces mi voluntad se activa en pos a lo que Dios nos está pidiendo. A ver, aquí otra pregunta. Dice, ¿el cambio de una persona es instantáneo o debe pasar paulatinamente? Obviamente el cambio es un proceso. Ujú. Siempre va a ser así y no, nadie cambia de la noche a la mañana. Yo creo que lo más importante es de que a veces nosotros estamos enfocados en los resultados rápidos, ¿verdad? En ver frutos rápidos. Y todo lo que fácil viene, dicen por allí, fácil se va. Es decir, las cosas que verdaderamente perduran son las que se toman su tiempo. Una planta no florece y fructifica de la noche a la mañana. Se toma un tiempo. Dicen los expertos en comportamiento que para que una persona pueda verdaderamente manifestar un cambio se necesita alrededor de 3 a 5 años, imagínate. Entonces, no estamos diciendo que por eso, ¿verdad?, nos desmotivemos, al contrario, te animamos. Si estás dispuesto a cambiar, si has dicho, ¿verdad?, yo entiendo, tengo conciencia de lo que tengo que cambiar, estoy dispuesto a adaptarme, pues te animamos, sigue adelante, porque tarde que temprano vas a ver los frutos. Exactamente. Y vas a ser de bendición. Así que es. eso es lo más grandioso de todo Así eso. es. Yo creo que no se puede escatimar ningún sacrificio cuando se trata de bendecir y ser de bendición. Yo creo que todo sacrificio vale la pena. Todo sacrificio. Haz todo lo que Dios te diga que haga, porque entonces tú vas a pasar la historia como una persona que fue de bendición en vez de una persona que se resistió al cambio y por lo tanto no fue de bendición. Tenemos una última pregunta y me parece bien interesante. Dice, ¿puede una persona llegar a perder la sensibilidad de su conciencia? Claro. Si lo que la Biblia dice, la conciencia cauterizada. Porque tenemos que entender que así como el cambio es un proceso, el que la conciencia se endurezca también es un proceso. Es decir, hay que preguntarse qué ha vivido esa persona, obviamente no para justificar, sino para entender, ¿verdad? Para que la conciencia de alguien se endurezca, se bloquee, quizás, ¿verdad? Se necesita un tiempo. Una de las cosas que vemos nosotros muy marcada, que nos enseña la Biblia, es el caso, por ejemplo, de David, que normalmente David era un hombre bastante sensible, que si fallaba, que lo que sabemos que la Biblia lo menciona una y otra vez, pero cuando pasó lo de Urías, dice que tuvo Natán que venir a decirle, mira, tú estás mal. Tú estás mal, sí. Es decir, no sabemos qué había pasado en la vida de David, pero una cosa que vemos marcada es que él decía que mientras callaba, se endurecieron sus huesos. Cuando nosotros pasamos por alto el pecado, cuando nosotros pasamos por alto la falta, ¿verdad? Lo que estamos haciendo mal, sea lo que sea, porque puede ser que tú lo que necesites sea un cambio en tu salud y estás pasando por alto aquellas cosas que sabes que te hacen daño, sigues comiendo lo que no tienes que comer, tienes que comer, sigues comiendo a deshoras, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Que con el tiempo tú vas a decir, a mí no me importa, yo me siento bien así como estoy, no necesito bajar de peso, mi salud no es importante. Total, algún día alguien se va a morir, uno se va a morir como quiera, dicen por ahí. ¿Verdad? Mejor yo. No, entonces, ¿qué quiere decir? Tu conciencia en cuanto a eso se ha endurecido. Entonces, porque has ido ignorando. Exactamente. Sí, entonces lo mismo pasa en cuanto, ¿verdad?, a las cosas malas que hacemos. Se vuelve un patrón porque ignoramos las señales. La conciencia, cuando te está diciendo está mal, lo ignoramos. Entonces, por eso se endurece la conciencia. Amén. Sí. Bueno, espero que ya no hay más preguntas. Esperamos pues haber podido responder unas cuantas preguntas. Espero que eso te haya dado un poquito de luz. Amén. Gracias por abrirnos tus puertas para pasar y traerte esta palabra que entendemos de que es una palabra de bendición. Debemos ser transformados para convertirnos en personas que somos de bendición. Entonces yo creo de que Dios te va a usar, yo creo de que tú vas a resurgir, yo creo que tú te vas a levantar y donde tú llegues vas a marcar la diferencia. Y eso, esta es nuestra oración.
que tú pues cedas, que tú cambies lo que tenga que cambiar, porque todos tenemos cosas que cambiar, mejorar, pero claro. tenemos que pasar ese tiempo para mejorar, para que entonces Dios nos use. Gracias nuevamente. Te esperamos en nuestra próxima transmisión, que será este viernes o todos los viernes 7:30 en Renacer en Acuerdo. Y este sábado, ¿dónde están todas las mujeres? Este sábado, 8 de la noche, tengo una cita contigo. Es decir, si eres mujer y donde quiera que tú estés, conéctate con nosotros a través de la página de Renacer. Vamos a estar transmitiendo en vivo a las 8 de la noche. Tengo una palabra de Dios para ti. Ese es el día donde quiero que tú, si te puedes maquillar ahí, es decir, arréglate, es decir, que sea, ya que no podemos salir casi, o por lo menos la salida está limitada, para que sea tu día de venir y estar con otras mujeres. Voy a estar leyendo tus comentarios en línea, respondiendo a tus preguntas. 8 de la noche tenemos una palabra para ti como mujer. Si necesitas oración, lo que sea, vamos a estar allí contigo. Así que no te lo pierdas. Este sábado, 8 de la noche, te espero. Y el próximo sábado será el tiempo para nosotros los hombres. Así que tendremos pues un espacio solamente para hombres, donde vamos a compartir una palabra del Señor y vamos a pasar tiempo entre hombres. Tenemos ya lista una palabra que sé que nos va a bendecir, así que no te lo pierdas el próximo, el sábado de arriba, para hombres. Amén. Igual a la misma hora, 8 de la noche, por nuestras plataformas digitales. Así que si eres hombre, te invito a pasar un tiempo con nosotros para pues que seas edificado y nosotros poder compartir contigo lo que Dios nos ha dado. Y por supuesto, nuestra transmisión en vivo del servicio será a las 2 de la tarde este domingo. No te lo pierdas. Un abrazo y que el Señor te guarde y te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.